Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Primera lectura sin red de un cuento de Franco Schiavoni que nos viene sorprendiendo semana a semana. Y se titula La noche de los corzos y acá aparece algo en rojo. Mi primera pregunta, como siempre, antes de preguntarle lo del rojo, es si el cuento empieza y termina. Si es un cuento, si empieza y termina o si es un comienzo. Lo recomiendo a todos los coordinadores de taller empezar por ese lugar, porque a veces uno empieza a leer un cuento y dice, espera, falta el final. Y el alumno le dice, no, lo que pasa es que es un comienzo, bueno, entonces hay que avisarlo de entrada. Así que la única pregunta a responder, Franco, solamente por sí o por no, es si esto es un cuento que empieza y termina o no. Marce, sí, es un cuento que empieza y termina. Buenísimo. Bueno, La noche de los corzos. Le voy a dar a todos un pequeño truco. Tenés acá 12. Bueno, el título, mandalo a 14. 2 puntos más. ¿Ven? Ahí ya se nota que es el título. Nunca hagan esto, nunca hagan una cosa así. ¿Eh? Pero una cosa bien profesional, porque esto me lo explicó una tipógrafa, no es un invento mío, es 2 puntos para arriba el título. ¿Ven cómo queda? Es muy elegante. La noche de los corzos. Joselo se apareció en mi casa una mañana temprano y me contó exaltado que había conocido a un forastero llamado Augusto. Lo conoció en un tren que tomó hacía apenas unas horas en Retiro, esa misma madrugada previo a venir a casa. En el vagón, donde les tocó sentarse en butacas enfrentadas, intentó trabar diálogo con él y logró a duras penas arrancarle algunas palabras. Mi amigo Joselo siempre fue un tipo nervioso, con una particular electricidad y con una violencia acentuada. Siempre pensé que sacando provecho de ese carácter obtenía lo que quería. Y tal vez por eso percibió a Augusto, a pesar de notarlo callado y excéntrico, como me dijo. Augusto terminó por contarle, para sorpresa de Joselo, que también bajaría en Chacabuco, que Chacabuco le atraía porque todavía conservaba ese aire tranquilo del pueblo. Y finalmente, al arribar a la estación de destino, mi amigo consiguió que Augusto desenfundara una criolla antigua Casa Núñez y le interpretara algunas milongas. He ahí que José lo quedó fascinado por la virtud de Augusto, por esas tocatas. Yo nunca sabría después si ni sé cuánto de verdad había en aquel don, o si bien todo fue un artilugio, una ilusión que debió José. Bueno, esto que está en rojo, ¿cuál es el motivo? Porque desde el punto de vista narrativo es muy interesante. Marce, sí, no lo puse en rojo porque tenía ciertas dudas en de alguna forma estar anticipando algo de lo que va a suceder más adelante. Ese era el motivo. Porque dice que, esto lo de la ilusión y el artilugio con respecto a esas milongas que le contó su amigo que había tocado este forastero. En realidad, la única relación que puede tener acá el lector con la milonga es por lo que dijiste vos recién, porque acá habla de un don, derecho a la ejecución. Claro, exacto. Sí, sí, a eso me refería, sí. Está bien, porque la historia acá se da cuenta uno que le está contando tiempo después de que sucedió. Eso es algo muy piola que hay que establecer de entrada. Por ejemplo, mira, es mágicamente, Francis, pensar en la pregunta que me hiciste la vez pasada en la clase, que yo te decía, lo del establecer de entrada la situación en sí. El lugar, punto de vista, vendría a ser el yo y el tiempo, aquella mañana. Y a eso le estamos sumando algo, muchachos, que es muy importante. Fíjense cómo estaba antes. Fíjense, José los apareció en mi casa una mañana temprano y me contó exaltado que había conocido un forastero llamado Augusto. Ese estilo de mostrar las cosas es propio de los cuentos en los que la narración, los hechos, mejor dicho, se están dando al mismo tiempo en que están narrándose y viceversa. Acá, con ese recuerdo aquella mañana que le acabo de agregar acá, en este, fíjense cómo dice, José los apareció en mi casa una mañana temprano
y me contó exaltado... José Losé apareció en mi casa una mañana temprano, y me contó exaltado que había conocido a un forastero llamado Augusto. Recuerdo aquella mañana en que José Losé apareció en mi casa, bien temprano. Claro, queda muchísimo mejor, más claro que aconteció en el pasado. Perfecto. El otro día Germán Lanfranco usó una palabra maravillosa. Si no me equivoco, creo que estaba Francis. Estábamos viendo un personaje que para nosotros no tiene ningún tipo de particularidad, es un tipo que entra después de... Y el tipo vio un sobre con el nombre de una remitente X, se pone a pensar, bueno, la cuestión es que nosotros llegamos, por preguntarle a la autora, llegamos a esta conclusión, a lo que ella dijo, digamos, este tipo es policía, bárbaro, tiene 20 años, 25 años, una cosa así. Wow. Y además, esa mina era una vecina de él, que le manda una carta, ahora vivía en Buenos Aires, pero ella era de Tucumán. Ahora, cuando nos enteramos además que esta mujer era, ni más ni menos, la mujer que había sido testigo del secuestro de la hermanita del policía. Entonces, bueno, en primer lugar le puse, al entrar en la casa, sintió el contraste con el barullo del alboroto de la comisaría. Entonces ya está, el tipo ya está diciendo por lo menos, que vino de la comisaría. Lo de la edad no lo pudimos arreglar todavía que yo recuerde, Francis, porque uno da por pensar que el personaje tiene entre 35 y 40 años. Y resulta que después, que yo le había puesto, bueno, era una vecina, esto que el otro, no, pará, se le movió el piso. Hacía años que no veía a esta mujer que había sido la testigo del secuestro de la hija, de la hermanita del policía. O sea, son informaciones muy fuertes como para decirlas al pasar. El lector con todo derecho después te va a cobrar factura y va a decir, pero ¿cómo no me lo dijiste antes todo esto? ¿Ven? Y no son cosas para ir desentrañando después. Porque está bien, bueno, supongamos que uno lo desentraña después, pero después uno dice, pero un cachito, esto es un impacto muy fuerte. Recibir una carta de una vecina que presenció el secuestro de tu hermana y que hace tiempo a quien vos no ves, no es como para decir, ah, fulano de tal, decía en el remitente. ¿Verdad, Francis? Era tal cual la cosa. Entonces, lo más conveniente es plantear con firmeza el tiempo base, dónde está pasando la cosa, quién es el que tiene el punto de vista y cuándo. Aquella mañana, o sea, no es hoy, no es hoy. Y Germán Lanfranco le decía, usó una palabra que si no es esta, creo que le pegó el travesaño. Por ahí se acuerda. Dijo, me obliga a reconfigurar, miren qué interesante, ¿no? O reconstituir, no creo que dijo reconfigurar. Me obliga a reconfigurar la idea que yo tenía del personaje. Todas esas nuevas informaciones. Eso es reconfigurar, exactamente, esa era la palabra. Me obliga a reconfigurar todo lo que yo había pensado del personaje. Así es la historia. Todo lo que yo había pensado del personaje, los saberes incluidos en el paquete, ¿no? Porque acuérdense, si no le decís al lector cuándo están pasando las cosas, es hoy. Si no le decís al lector que el tipo es albino, tiene la misma piel que cualquiera de nosotros. Si no le decís al lector que esto está pasando en 1899, está pasando en 2022. Si no le decís al lector que está lloviendo, ahí es un día normal. Si no le decís al lector que, digamos, esto está pasando en París, para él está pasando en la órbita Buenos Aires o la órbita de habla española que tiene el autor. Si no le decís al personaje que es una mujer la que está pensando todo, es un hombre. Y un hombre encima, si vos no le decís la edad, de entre 35 y 40 años. Estas son cosas esenciales, son saberes que uno ya tiene. Si vos no le decís al lector que es de madrugada, es de día y hay sol. Siempre, siempre es así. No hay vuelta de hoja. Entonces ahí con eso, esto que Franco decía, afianza mucho más la idea justamente
de ni sé, porque acabo de decir ni sé, está diciendo el lector que esto lo estás contando tiempo después de que sucedió. Perfecto. Entonces, para que el lector no reconfigure nada, es decir, reconfigurar, dicho en buen criollo, ¿saben qué significa? Significa simplemente volver para atrás para hacerme la idea, para torcer la idea que tenía del personaje y además sumarle los elementos nuevos que me está diciendo el autor, ¿ves? O sea, a mí como lector. Ahora, para evitar eso, a nosotros como escritores, antes de mandar a imprenta o a concurso, o al editor nuestro, el manuscrito, tenemos que justamente precavernos de estas cosas. Eso es fundamental. El punto de partida, tener bien clarita la largada de la carrera. ¿Ven? Una carrera que si uno lo hace bien, es como un trencito, ¿no? Como decía el gran Walter Hill, decía, es como subir, una buena narración es como subirse un tren y bajarse solamente cuando así lo dispone el maquinista, que vendría a ser el autor. En cuanto a la pregunta que me hacía, yo no veo que haya ningún tipo de spoiler acá. No conozco el cuento. Vamos, eso es una pregunta que puedo responder a medias, pero hasta ahora, a mí como lector, lo único que consigue esto es estimularme para seguir adelante en la lectura. No me está revelando nada, me está diciendo que es un cuento raro, que es un cuento con un elemento raro. Entonces, bueno, vos viste cómo es el lector, ¿no? Tío Lío Collagolda, cómo gusta la aventura, como decía Joaquín, Tío Lío Collagolda, cómo gusta la aventura, claro, lógico. Todo lo que sea raro para un lector normal, que le guste que le cuenten historias raras, insólitas, no la historia de la vida real, que bastante aburrida ya es de por sí. Es como decía Tolkien, ¿no es cierto? Como decían Tolkien y su amigo Lewis, decían, escribimos una literatura que era la literatura que no se escribía en nuestra época y que nos hubiera encantado leer a nosotros. ¿Ven? Entonces, para un lector normal, esto es un acicate, no veo que haya un spoiler de ninguna manera. En todo caso son esos indicios, esto rojo, vendría a ser un indicio que después uno dice, ah, con razón dijo eso, pero mientras tanto me quedo así leyéndote. Y ahí que José lo quedó fascinado por la virtud de Augusto, por esas tocatas. Yo nunca sabría después, ni sé cuánto de verdad había en aquel don, o si bien todo fue un artilugio, una ilusión que vio José. Está bien, pues eso está amparado por algo muy importante que ya tenés acá. Siempre fue un tipo nervioso, con una particular electricidad y con una violencia acentuada. ¿Ves? Ya está predispuesto para un tipo raro. Por ejemplo, el tipo va todo exaltado a contarle que conoció un forastero que se llama Augusto. Es como decir, ¿y a mí qué? Lo que pasa es que uno, conociéndolo al personaje, que es de este tipo de salidas, con una particular electricidad, ahí uno lo entiende. De todos modos, cuando pasemos a la parte de estilo, vamos a trabajar esta zona también. Mi amigo pasó por casa, como ya dije, esa misma mañana, ni bien bajó del tren, y me relató con fervor lo del viaje, el forastero y sus dotes de artista. Y me ordenó que esa misma noche lleve vino a la casa de él. Había invitado al forastero a que tocara unas milongas y despuntara el vicio con nosotros. Así que, sin que me insistiera mucho, acepté el banquete. Ya en casa de Joselo... Claro, fíjense lo que decíamos recién, no cualquiera hace esto. ¿Ven? Pero sí alguien que tenga una particular electricidad, así que muy, pero muy bien por Franco en el tema de construcción del personaje. Y me ordenó que esa misma noche lleve vino a la casa de él. Había invitado al forastero a que tocara unas milongas y despuntara el vicio con nosotros. Así que, sin que me insistiera mucho, acepté el banquete. Ya en casa de Joselo, según mi primera impresión, había algo en el forastero donde no se podía penetrar, o algo en él lo impedía. Parecía un buen tipo, sí, y con una extrañeza difícil de poner en palabras. Se limitaba a responder con frases cortas, y, en cambio, escuchaba con atención la remembranza de fanfarrias y jolgorios que vociferábamos con Joselo en la mesa. Este canta como el zorzal, canta como Gardelito, me dijo Joselo excitado, señalando a Augusto con el índice, mientras sostenía la copa de tinto casi vacía con los dedos que le sobraban. Canta y toca la viola como los dioses.
Por eso lo invité a venir acá, porque a vos te gusta la milonga, pero el otario dice que cortó la cuarta y no sabía dónde ir a comprar cuerdas. Lo hubiese sacado a patadas, se salvó porque es buen tipo, y te lo quería presentar. Ja, ja, acá José lo giró la cabeza hacia mí, mostrando sus marrones piezas dentales, y la cara desencajada de vino, me miraba con ojos vidriosos. A eso yo atiné a sonreír. Dale, cantate algo a capela, Augustito, cantate algo, Zorzal, sin la viola desafino la voz, dale, no vengas acá con chamullos, Maula. A pesar de las insistencias de mi amigo Joselo, el forastero Augusto se mantuvo firme, no cantó nada. Recuerdo que aquella noche coincidió con la fecha de los cursos que tuvieron lugar justo en la avenida donde se domicilia mi amigo. Bajo el efecto de la triste bombilla de luz, y la espesa niebla de volutas de humo que soltábamos al fumar pipa, podía distinguir yo los grotescos gestos de Joselo. Se refregaba las manos con los dedos entrelazados, y con sonrisa de diablo, sacaba la punta de la lengua afuera, y vomitaba con frenesí, con fanatismo, las riñas de las que había participado, y bruscamente, con ademanes obscenos, daba cuenta de la vida promiscua que llevaba. Mientras tanto, en aquella covacha amplia y sucia, de tapices desgastados y raros ornamentos en las paredes, Augusto optaba por desaparecer de a largos intervalos con un misterioso mutismo. ¿Te acordás? Me dijo Joselo mirándome con crueldad cuando le measte la barra al viejo Salaro. Escuchate esto, Agustito. Yo lo tenía agarrado del cote ese viejo y le gritaba que se sacara de la cabeza eso de las cuentas que le debemos. Ja, ja, ja. Me acuerdo, rufián. Vos me diste esa idea. Y obedeciste, borracho inmundo, me gritó sonriendo con sorna del otro lado de la mesa y arrancó un gargajo de la garganta que bajó con un trago largo de tinto. Tal vez por la baja tensión, por las viejas instalaciones eléctricas, la bombilla de luz que alumbraba nuestro antro de ratos parpadeaba. Advertí entrar en esos agujeros negros de tiempo, donde uno no sabe cuántos minutos, cuántas horas o cuántas noches lleva a cuestas entre copa y copa. El tomador sabrá entender de qué estoy hablando. El fenómeno de la abolición del tiempo, los fulgores que despierta en la frente, el alcohol que corre por las venas. El Cabernet Sauvignon se me subió de golpe a la cabeza. Sentí un ligero mareo y el convencimiento de que mucho me costaría ponerme en pie cuando me propusiera levantar de la silla. No sé de qué bar contaba José lo que le habían prohibido la entrada, ni qué hizo que lo excomulgasen. Ya no le pude seguir el hilo. De manera repentina noté algo extraño que intentaré narrar así. Una nube invisible se salía en la atmósfera ya viciada, ya apestada de humo. Alguna pesada electricidad, algún raro principio operaba dentro de ese cuarto. Tal vez era yo, tal vez la trasnoche y la bohemia me pasaban de nuevo factura. José lo desarticulaba los brazos reproduciendo morisquetas y yo ya no distinguía lo que él pronunciaba. Me sentía ensordecido, inquieto por un magnetismo avasallante. Los oídos se me taponaron posiblemente por la modorra y percibí que una actividad nerviosa y vacilante se aceleraba poco a poco en mi mente. Con disimulo, no sé por qué, sin mover la cabeza, miré de reojo a Augusto y me pareció que me clavaba la vista con una expresión perversa en la cara. Mis sentidos instantáneamente consiguieron volverme sobrio por un momento. La sugestión en cuanto al clímax extraño que había empezado a percibir fue baladí al lado del shock que me produjo que aquel tipo me mirase de esa forma. ¿Por qué le pusiste baladí en cursiva? Pensé que serviría a acentuarlo, digamos, pero ahora que lo... Perfecto. Yo diría la sugestión en cuanto al clímax extraño que había empezado a percibir no era nada en comparación al shock que me produjo, ¿viste? Claro, claro. Baladí se refiere, por ejemplo, a algún asunto, ¿viste? Más que algún libro, algún estilo. Claro, del árabe, baladín, de poca importancia, ¿ves? Clavo baladí, ¿qué será? Clavo de rally de tamaño menor que el hechizo. ¿Qué es un hechizo, loco? Clavo hechizo, ¿no? Clavo que se usa en la herradura hechiza. ¿Y qué es una herradura hechiza, carajo? Herradura hechiza. Grande y de clavo embutido destinada al ganado caballar. Ah, bueno, listo el pollo. Ahí está. Las cosas que uno va aprendiendo, ¿eh? Me sorprendí luchando por dominar un novedoso estremecimiento interno. Claro, el tipo ya ha cambiado un poco la cosa.
Me sorprendí luchando por dominar un novedoso estremecimiento interno. La expresión de Augusto, al menos esa que creí ver, me turbó sobremanera, y me quedaría repicando toda la noche. Me volví a Joselo como quien busca un testigo. Reparé que parado, seguía agitando los brazos con los ojos salidos de sus órbitas, actuando vaya a saber qué memorias suyas. Si el forastero y yo hubiésemos desaparecido en ese momento, Joselo no lo hubiese advertido. De manera súbita la bombilla de luz se apagó, y con ella se apagó el discurso bufón de mi amigo, y de la calle llegó un murmullo apagado de la turba de payasos que asistía al corso, al carnaval estúpido de verano. Yo me paralicé, se me apretó el estómago repleto de alcohol, la pesadez de la atmósfera y el calor húmedo bajaron mi presión. Un ominoso miedo emergió de cada una de mis fibras, vinieron a mí esos ojos, los ojos de Augusto, que hace instantes habían penetrado en mi ser. Joselo volvió con una vela encendida, derramó unas gotas de sebo derretido inclinando la vela, y la pegó encima de la mesa rústica de madera. Atisbé que revivían las formas de los trastos polvorientos, los tétricos cuadros de raros bustos que colgaban chuecos de las paredes, y pensé que la añosa casa recobraba vida. Jamás Joselo había hecho un solo cambio en la casa heredada por parte de los abuelos paternos. A esa altura advertí que mi imaginación excitada se escapaba más allá de mis dominios. Bruscamente, Joselo le pegó 3 trompadas a la mesa, se encontraba fuera de sí. Sentí que se me rajó la cabeza ese viejo de domingo, maldito brujo mal parido, ese es el que genera estas cosas. No se banca lo del corso, y el bullicio, y los subnormales, estúpidos y alegres que vienen a invadir la avenida y festejar su ignorancia. A mí tampoco me gustan, pero no uso poderes para maquinar un apagón, y así joder a mis vecinos. Dilucidé en mi borrachera. Bueno, esto es muy importante. Cuando dice ese viejo de domingo, maldito brujo mal parido, ese es el que genera estas cosas. Esto tenés que mandarlo antes. Es muy importante este personaje. Ya estoy mirando con el reviso del ojo, que dice que es un nigromante, el conocido curandero del barrio. Entonces, este tipo es muy importante que aparezca antes en el cuento. Y yo pregunto, ¿cuál les parece que es un excelente momento para ponerlo a este tal domingo, maldito brujo nigromante? ¿En qué momento previo al cuento? Y recuerden lo que dijo Stephen King, los indicios lo antes posible, lo más cercano posible al título. No les doy otra pista. Cuando el narrador entra en la casa de Joselo a tomar vino, no, yo diría que hay más, otra buena oportunidad tenés. Una muy buena oportunidad, cosa que el lector se olvide, entre comillas. Mi amigo Joselo siempre fue un tipo nervioso, con una particular electricidad y con una violencia acentuada. Siempre pensé que sacando provecho de ese carácter, atendido por don Domingo, el curandero del pueblo, obtenía lo que quería. Buenísimo. Donde habla de las características locas de su amigo, bueno, a la locura le antepongo la terapéutica. Acá insertamos entonces la idea del curandero. Un buen taller literario, y esto para mi querida audiencia que tienen ganas de ser parte de nuestra familia, no tanto enseña a escribir bien, ¿no? Con todo lo relativo que significa eso, sino a contar bien. Esa es la clave, cuando se trata de un taller de narrativa. Así que eso es un buen cimiento, buen indicio para que después estas cosas ya vas a tener que tocarlas de luego. Marce, sí. Lo que por ahí también habría quizá en ese mismo lugar aclarar, porque él le tiene cierta pica o se la tiene jurada al curandero. Ahí un cachito más adelante vamos a ver. Entonces muy bien, porque eso, palabras de Germán Lanfranco, eso estaríamos teniendo que reconfigurar. Entonces vos le pones el turro de don Domingo, ¿ves? Y ahí ya, por eso no tenés que explicarlo ahora. Todas esas cosas muy, muy bien. Esto, Franco, me hace ver perfectamente tu talento, porque es como para decir, che, para que no reconfigure nada el lector, y entonces le manda la información ahí. Perfecto. Esto es un ajedrez, muchachos. Uno tiene las blancas porque arranca con las blancas, y las negras, los trebejos negros, los tiene el lector. Un buen ajedrecista siempre está anticipando la jugada del otro. También estoy pensando pensando en la verosimilitud, que no es de extrañarse, que en la locura de Joselo
se la tenga jurada al mismo curandero que lo esté a la vez ayudando, al que le solicita ayuda, digamos. ¿Que se la tenga jurada el narrador? No, que el mismo Joselo a la vez se queje del curandero o lo haya amenazado, pero a la vez se va a curar al mismo curandero. Está bien, eso es bien verosímil también, sí, sí. Dicho de paso, antes de que se me vaya y que quede en el tintero, los que me siguen hasta acá atentamente podrán darse cuenta de que aquello que dicen ciertos autores, entre comillas, consagrados, que ellos no piensan en el lector, es pura pose. Ojo, a veces te dan ganas de decirle, y se nota, flaco, que no pensás en el lector. Es como un ingeniero aeronáutico que no piense en su avión, si su avión está llevando pasajeros o no, es decir, si está volando. Por eso uno lee cuentos que parece que en la ingeniería aeronáutica sería, bueno, vamos a comprar un motor acá enfrente, el gallego de acá del restaurante está vendiendo el ventilador, con eso tenemos la hélice, y acá con esta mesa que tiene acá Marcelo, podemos tranquilamente cortarla por la mitad y tenemos la sala, ¿no? Dilucidé en mi borrachera que, Domingo, el estrafalario y conocido curandero del barrio, que vive pegado a lo de Joselo, había empleado según Joselo la nigromancia para joder el carnaval, y que el indolente no reparó en los daños que el apagón ocasionaba a los vecinos. De ahí la ira de mi amigo. Golpeó una vez más con energía la mesa y tendió la llama de la única vela que nos alumbraba, produciendo lóbregos juegos de luz y sombra, y con un gesto de amenaza, vociferó encolerizado en aquella semioscuridad: voy a tener que ir y dejarle el lomo más alto que la cabeza a ese viejo. Ya se lo dije 2 veces, ya le avisé que no jodiera con la magia, ahora que se aguante el ventarrón. Pegó un salto de la silla, y con la resolución de un refucilo ya había picaporteado la puerta y desaparecido. Me paré como pude, tambaleante, y salí detrás. Y oí con gran espanto los pasos de Augusto detrás de mí. Ese forastero del diablo, pensé, me sigue a mí. Ya en el corredor aceleré como pude la torpe marcha. Al mirar el cielo distinguí, por el brillo de la luna, los contornos claros de unas nubes con formas raras que se enlutaban hacia el centro y huían veloces. Algo me sujetó con la fuerza de una prensa una muñeca, y se me escapó un gemido ahogado. Va muy rápido, mi amigo. No está en muy buen estado usted, déjeme que lo ayude. Noté, por la luz lunar que caía, el semblante sereno, tranquilo de Augusto, y por primera vez advertí en su expresión una insondable profundidad y cierta familiaridad en esos ojos. Y enseguida pasó un brazo mío por atrás de su espalda y me sostuvo con firmeza, ayudándome a salir hasta la calle por el interminable pasillo. Algo en su voz me calmó, y también pensé en la catarata de vino que corría por mis venas, y se me mezclaba en la sangre, y seguro exacerbaba mi paranoia. Era absurdo, concluí, temerle a este tipo. Ya en la calle el espectáculo era repugnante, una horda de jóvenes manoseaban a una nena de unos 12 años de un desarrollo prematuro, y un tipo grandote revoleaba esas hienas lujuriosas contra el asfalto. Eso alcanzaba a ver por las linternas de los polizontes que corrían alumbrando la escena del hecho. El resto era ajetreo, griterío y oscuridad. Alcé la vista buscando a Joselo, y algo frío me dio en los ojos. Me ardieron las mucosas y perdí la visión ya difusa por el vino. Oí una risita de burla de niña y un correteo. De pura malicia, advertido por ese particular olor, adiviné que me había tirado espuma de carnaval. Salí de acá, malcriada, dijo la voz de Augusto, que seguía sosteniéndome, y de golpe me estampé la frente con algo que sonó metal. La puta que me parió, no lo pude ver antes, disculpá. Es uno de esos carteles de la calle. Me quedé mirando a esa malcriada y Augusto gritaba por encima del griterío ensordecido de gentío, de desconcierto. No pasa nada, lo interrumpí, con temblor en la voz, producto de mi ofuscación, de mis repetidos infortunios. ¿Dónde está Joselo? Ya entró a la casa del curandero. ¿Cómo sabía? Con seguridad me preguntó qué era la casa del curandero. Ah, muy bueno. O sea, el tema de la casa del curandero, tranquilamente, es otro elemento que va acompañado arriba, donde puse como cartelón curandero. Viste que en un momento decís que vive al lado de la casa. En algún momento él puede estar mirando paredes por medio y dice, che, ¿no nos estará tirando mala onda del otro lado de la pared el hijo de puta de Domingo? Ya lo tenés ubicado entonces la vivienda, al principio de todo. Ya entró en la casa del curandero, como sabía con seguridad. Me pregunté qué era la casa del curandero. Lo vi cuando saltó el tapial del costado y se escabulló como liebre por el pasillo de la casa. El tipo
puede recordar en ese momento, ahí está la ambigüedad de lo fantástico, cómo sabía conseguir que me pregunté qué era la casa del curandero. Estúpido, me dije, si yo mismo dije que el tipo estaba del otro lado de la pared. ¿Ves? Entonces ahí estás exponiendo un indicio de alguna naturaleza sobrenatural del tal forastero Facundo, y al mismo tiempo justificando lógicamente. Le estás dejando sembrada en la cabeza del lector la idea de lo sobrenatural. A ver, esa obra maestra que es El gato negro de Edgar Allan Poe, piensen un poquito, ¿en qué momento Poe hace una referencia idéntica a la que yo acabo de proponer para implantar la idea de lo sobrenatural en la cabeza del lector, haciéndose el pelotudo? A ver quién me lo dice. Y aclaro una cosa, el que me lo diga en 20 segundos, ese se lleva un 10% en la cuotita. El otro día lo ganó Francis, ese 10%. Así que yo cuento para mí y les pregunto, concretamente, ¿en qué momento Poe utiliza un recurso similar al que yo hago referencia acá? Cuando aclara que es borracho, Marcio, o sea, que da a entender que el tipo tiene problema con el alcohol. No me invente, don Franco Schiavoni, no me invente. Se refiere al primer gato, Plutón, cuando cuenta los animalitos que tenían y qué sé yo. Este último, o sea, el gato, era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Miren eso, ¿no? Y solo menciono la cosa, un tipo como Poe, que suministraba su data, de la información del cuento, la suministraba en cuentagotas y desechaba todo lo que no convenía al cuento para lograr lo que él llamaba la unidad de efecto, nos sale con una cosa como esta. Esto es un efecto bien subliminal, nos está metiendo la idea, al mismo tiempo nos está diciendo, pero no me des mucha bola, que el gato sea una bruja disfrazada, la verdad no me des mucha bola. ¿No es absolutamente genial? Y recién el ser humano estaba aprendiendo a contar, ojo, recién estaba aprendiendo a contar. Por eso Poe es el padre del cuento moderno. Y no hay narrador que no le deba una vela. Desde los narradores de amor, de cuentos bélicos del oeste, no solo los de thriller o suspenso y terror. ¿Cómo sabía con seguridad? Me pregunté qué era la casa del curandero. Claro, me dije, no seas estúpido, vos mismo acabas de decir lo de la pared. ¿Me explico? Pero vos al mismo tiempo que le estás diciendo con esto que no me des bola, como decía Edgar Allan Poe, le estás metiendo en la cabeza el escarabajo de la duda, ¿ves? De la cuestión sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo, Franco? Sí, perdón, Marte, lo de la pared tendría que ir entonces en la parte donde dice curandero al principio. Curandero al principio tiene que ir cuando hablan del curandero en sí, que yo te mandé el cartelón, ¿no? Tenés que poner acá, al principio, lo de la casa, que vivían al lado. Y después, cuando están en la guitarreada, es un buen momento, cuando aparece algo, como por ejemplo, viste, aparece esa especie de nube, ¿no? Cuando dice, lo marcaste muy bien, como decís, bueno, y entonces sucedió algo raro que voy a describir así, encuentro estas palabras para describirlo, ¿te acordás? Es un buen lugar, porque está hablando de propiedades medio paranormales, ¿no? Claro, que se pregunte que si no será el curandero que está del otro lado de la pared. Exacto. Ya entró en la casa del curandero, como sabía con seguridad. Me pregunté, ¿qué era la casa del curandero? La pared. Lo vi cuando saltó el tapial del costado y se escabulló como liebre por el pasillo de la casa. Dobla acá, así nos metemos y lo alcanzamos, me dijo al tiempo que me direccionó a su capricho con poderosa fuerza. Sentí el chirrido del pasador de la puerta alta de rejas que recién vi cuando se me entreabrieron los ojos.
No me sorprendió que la puerta de rejas se abriera sin más. No era ilógico que el pasador no trabara con candado alguno, todavía hay baja tasa de inseguridad en estas aldeas. Nos mandamos sin impedimentos. El tropel de la avenida se dividía en los que intentaban huir del corso en resguardo suyo y de sus hijos, y el vandalaje que ya estallaba botellas de vidrios contra el asfalto, y se disponía a protagonizar una batalla campal. Recuperé de a poco mi visión, nos fuimos hundiendo por el pasillo descubierto del costado de la casa. Yo ya podía valerme por mi cuenta, en una perpetua oscuridad. El tumulto y la agitación del corso se oían más sordos a medida que penetrábamos el fondo del largo pasillo. Más adentro, se oyó un estruendoso golpe seguido de un crujido de maderas. Nos dimos cuenta, al final del corredor, que José lo había roto de una patada o con vaya a saber qué objeto, una puerta que daba al fondo de la casa. Augusto se ganó primero, y yo tuve la precaución, a pesar de mi aguda borrachera, de tantear los contornos del agujero astillado de la puerta y así evitar lastimarme. Al día siguiente me di cuenta que me había tajeado en todas partes. Esto está en línea con esto que está acá. Por lo menos el lector tiene una idea concreta. Este tipo se salvó. Al día siguiente me di cuenta que me había tajeado en todas partes. Eso desde el punto de vista estructural está muy bien. Desde el punto de vista estilístico, tadán. Al día siguiente yo me daría cuenta de que me había tajeado en todas partes. Fíjense, si vos lo pones así, al día siguiente me di cuenta, ¿qué pasa? Bueno, estás mandando la narración a un tiempo futuro. Me di cuenta, pretérito indefinido, pretérito perfecto. Al día siguiente me di cuenta de que me había tajeado, bueno, aquí esto es un queísmo, le aviso a nuestra querida audiencia que esto es un queísmo, que es un problema cuando tiene que ir el de que y no lo ponemos. Estoy seguro que eso es tan horror como decir pensó de que. El dequeísmo tiene su contrapartida en queísmo. Dicho de paso, ¿ven? Eso dicho de paso, lo importante es, al día siguiente me di cuenta, ya estás, al día siguiente ya terminó la acción. Pero cuando vos decís, al día siguiente yo me daría cuenta de que me había tajeado en todas partes, ¿qué estás haciendo? Seguís en el tiempo base, en el aquí y ahora. Distinguí no es al día siguiente, es hoy, en el tiempo base de la narración. Al día siguiente yo me daría cuenta de que me había tajeado en todas partes. Vuelvo a la acción. ¿Cómo se llama esto técnicamente? Vamos que esta la saben, ¿eh? No me hagan quedar mal con la audiencia. En el cine se llama flash forward y como dice bien Ariel acá, prolepsis en literatura. Excelente. Va a ser un salto hacia el futuro. Pero guarda con los verbos, como una caja de cambios. Tenés que apretar bien el embrague para que no chirríe el engranaje. Entonces sigue ahí en ese lugar, que ellos entran a buscarlo a Joselo, en la casa del brujo. Distinguí, por un rayo de luna que se colaba por el agujero, a Joselo subir por una escalera de caracol y disolverse verticalmente en la oscuridad. Augusto atravesó una arcada en la planta baja y desapareció también en las tinieblas. Percibí que la vehemencia y adrenalina de este acto nos había dejado mudos, o al menos yo no fui capaz de hablarle a ninguno de los dos. Lo raro era que el propietario no había mostrado señales de vida. Me debatí entre dos direcciones, la que tomó Joselo, y la de Augusto, ni loco me hubiese mandado solo a otro recoveco de la casa. Me restregué la cara intentando en vano despegarme la resaca, y ni bien levanté la vista, bajando con cautela la escalera caracol, distinguí a Augusto. Lo distinguí. Distinguí, por un rayo de luna que se colaba por el agujero, a Joselo subir por una escalera de caracol y disolverse verticalmente en la oscuridad. Al darme vuelta para compartir mi descubrimiento, vi que Augusto tomaba por otro camino, atravesaba una arcada en la planta baja, para desaparecer también él en las tinieblas. Bueno, está clarito, ¿no? Tarea, justificar
el hecho de que no lo llame. Entre paréntesis. Más adelante creo que está justificado, creo. Ponerlo acá. O sea, Porque bueno, el lector dice, ¿por qué no le dice nada? ¿Por qué no le chista? claro. Porque tiene miedo de que el curandero aceche. O la justificación que tengas vos abajo, que calculo que debe ir por esta línea también. Es la más lógica. Al darme vuelta para compartirme el descubrimiento, vi que Augusto tomaba por otro camino, atravesaba una arcada en la planta baja para desaparecer también él en las tinieblas. Él le pone un poco más de carbonilla, como dije recién. Esto es bastante ambiguo en un contexto como este. ¿Por qué? Porque en un contexto de cuento que tiene toda la traza de elementos sobrenaturales, no explícitos, pero sí muy bien diseminados, esto tranquilamente puede ser que el tipo se diluya verticalmente en la oscuridad, pero puede ser también por un efecto óptico. Ponerlo acá para que se entienda mejor. Estamos buscando a José y lo encontré. Raro que no dice nada. Esto va en línea con el hecho de decir, bueno, lo vieron a José y le dijeron, che, mirá, José lo está ahí. Está todo, digamos, apelotonado acá como data, decir, no, o sea, lo descubrimos, qué bueno, pero no le digo por qué. Son cuestiones absolutamente lógicas de pensar. Ya Francis debe estar harto de verme mostrar el mismo ejemplo, pero la película Lamb, una nena con cabeza y patitas de corderito, una cosa espantosa. En una granja, jeje, el final me voy a tener que ver, claro, sí, sí. No, te va a gustar mucho, ¿eh? Y vas a coincidir conmigo. Una granja en Islandia, la película es sueca, meta, niebla, viste, viento, una pareja de unos 40 años, viste, se les ha perdido la hijita, lo vamos descubriendo, y una oveja pare a este monstruito que está acá. La cuida como una hija, la hija que no tuvo. Mira, acá está, se la ve con el tío. Bueno, en un momento dado, este monstruo entra en la cocina, justo cuando había caído, no de visita, el hermano del marido de la pareja de granjeros, ¿no? Aparece, cae de sopetón en la granja, están charlando en la cocina y de repente aparece en la cocina esta nenita, por llamarlo de una manera. La reacción del hermano nos tiró abajo la película, porque el tipo la mira, ponele como si fuera una nena albina y no un monstruo. A mí se me pone el pelo blanco, ¿viste? Si yo veo entrar en la cocina a una nenita antropomorfa, o sea, así con patitas y todo, pero con cabeza de corderita, ¿viste? De ovejita. Yo me cago encima, o por lo menos si no me cago encima, voy a tener una reacción acorde, voy a estirar las manos para ver si esto se trata de una careta, de una máscara. No puede ser. No, el tipo lo mira como algo, como quien ve a alguien que está andando las muletas esas escocesas, ¿viste? Canadienses, digo. Las muletas canadienses, una cosa rara, ¿viste? No, y aparte el tipo le llama la atención, no es que sea un autista de mierda. Le llama la atención porque después le dice al hermano, al dueño de casa, y cuñado de la granjera, le dice, ¿no? El cuñado le dice, ¿qué es esta aberración? O sea que el tipo le llamó la atención. Pero la reacción del actor es absolutamente, ya pienso en términos de actor, no de personaje. No de personaje, ya lo estoy viendo como un actor que laburó mal y que estuvo mal dirigido. Acá vos tenés que tirarte para atrás, pegarte la cabeza contra un estante al levantarte bruscamente frente a ver eso. Ir a ver si se trata de un maquillaje, algo.
Bueno, nada. Y a la gente que hablé de este tema, incluso con Marto Guarini, que la calificó bárbaramente bien a la película en sus programas cortitos de review, te lo ven, bueno, estábamos todos de acuerdo. Acá la película es un bajón de la gran puta. Es una lástima, porque podría haber sido perfecta. Tiene un clima muy similar al de La Bruja, por ejemplo, pero La Bruja le pasa con un carro por encima, ¿no? Lam, así se titula, búsquenla. Entonces acá pasa un poco lo mismo, la reacción de los personajes hay que tenerla muy, pero muy en cuenta. Le estaba buscando a José, lo encontré y no decís nada. Me alegré al distinguir por un rayo de luna ese color perojero a Joselo. Me alegré al distinguir a Joselo, se lo estaba por decir al otro. Todo es un cúmulo de cosas que ya digo, yo esto es laburo de don Franco Schiavoni, ¿no? Y ahora sí, ahora que está un poco más remarcada la carbonilla esa, me debatí entre dos direcciones. La que tomó Joselo o la de Augusto. Me debatí entre dos direcciones, la que tomó Joselo, y la de Augusto, ni lo que me hubiese mandado solo a otro recoveco de la casa. Me restregué la cara intentando en vano despegarme la resaca, y ni bien levanté la vista, bajando con cautela la escalera caracol, distinguí a Augusto. Lo distinguí porque portaba una lámpara encendida, y al tocar el suelo quedó inmóvil, y dirigió fijamente su mirada hacia mí. Me electrizaron de nuevo esos ojos al resplandor de las llamas. Esos ojos iguales a los que hace un rato me había clavado en lo de mi amigo, y ahí sentí que galopaba mi corazón, y se agolpaba mi sangre y bullía provocando que latieran mis sienes. Ni siquiera me percaté de que había bajado de las mismas escaleras donde José lo había subido hacía instantes. Che, esto se nos está yendo de las manos, acerté en tartamudear. Nos metimos en una propiedad privada. Alguien nos habrá visto allá afuera, y hay policías por lo del corso. Llamemos a Joselo y rajemos de acá. Joselo. Augusto avanzó hacia mí, con pasos lentos, dificultosos aunque decididos, y levantó la lámpara a la altura de nuestras caras. Tan pronto se van a ir, me dijo con una voz más de hombre mayor, pegando su cara con la mía, y sentí el olor fétido que despidió su boca. Súbitamente, su frente amplia y joven se arrugó como una pasa, los cachetes se le cayeron al igual que dos bolsas plegadas de piel. Augusto adquirió una expresión macilenta, decrépita, y vi con claridad, con horror inefable, que la cara del enigmático Augusto había transfigurado en el rostro del curandero, del maldito Domingo. Eso sí, los ojos, esos diabólicos ojos, siempre fueron iguales, inmarcesibles. Bueno, el cuento terminó acá. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Está bárbaro esto. Yo te digo honestamente, no sé si le habrá pasado a algún alumno un poco más suspicaz que yo, pero honestamente no lo descubría, pero para nada. Está muy bien la idea. Ahora hay que ver qué viene acá, qué viene para adelante. El lector se pregunta esas cosas. ¿Y ahora qué? Un ataque nervioso me agarró al instante. Pegué media vuelta en dirección a la puerta donde entramos y me encandilaron dos luces que me dieron los ojos de lleno. Asomados por el agujero de la puerta, dos voces de tipos que portaban linternas me gritaron: arriba las manos, ponga las manos arriba, carajo, quédese quieto. Después tengo vagos recuerdos. Los efectos del Cabernet Sauvignon y el terror son un cóctel difícil de llevar a cuestas. Eso, sumado al mi historial familiar de borrachos y locura, fue demasiado para mi sangre encolerizada, para mis genes irrisorios. Esa noche no me llevaron a la comisaría debido a mi histeria. Temblaba, no podía coordinar palabras y terminar al menos una frase. Las miradas fugaces que dirigía a los oficiales temían ver en sus ojos los ojos del forastero, del curandero. Qué bueno eso, o como que como el tipo se está replicando, ¿no es cierto? Durante un mes en el hospicio que me metieron, no podía mirar los ojos ni al terapeuta que me asignaron. Muy bien. Me lo pasaba escrutando la losa sucia de los corredores, la mugre de la junta. Y ahora que horrorizado escribo estas líneas, mirá vos, lo que decíamos de aquella mañana, recuerdo aquella mañana, mirá vos. Siento que puede ser la última vez que abra mi diario para expresarme. Me darán el alta, dicen que estoy curado, que podré reinsentarme en una sociedad, malditos. Todos obedecen un mismo propósito, un mismo dictamen. Los caprichos de Domingo. Cuánta alegría, cuánto júbilo me dio ayer a la tarde cuando bajo la sombra del umbroso parque del Loquero vi venir a mi amigo Joselo con una sonrisa amplia en la cara. Nadie me había sabido decir más nada de él. Pensé que lo había tragado a la tierra, o que nunca bajó de aquella maldita escalera de caracol. Me dio un apretado abrazo y me dijo que lo alegraba que en menos de 2 días saliera a la calle
y yo me sentí pletórico de felicidad, hasta que se despegó del abrazo, esbozó una mueca perversa pegando los labios y me presionó nuevamente con dedos helados y flácidos la palma de las manos. Un frío de 1000 glaciares se ganó hasta mis entrañas. Sentí una fuerza podrida como de cáncer ingresando dentro de mí. Esperaba con ansias que seas libre, me dijo con otra voz particularmente familiar. Trabajé mucho por ello, y me penetró enseguida su mirada rara, con ese macabro brillo del cual no había reparado, esos malditos ojos que se me presentaron aquella noche de los cursos. Este no es mi amigo, ayuda, vociferé, empantanado de nuevo por el mismo fango de horror. Es domingo, es el brujo Domingo. Bueno, mirá, es espectacular el cuento, la verdad te felicito, es un impacto de la gran puta. Pero esta frase sobra, todo este párrafo sobra, mirá. Porque ahí estaría rizando el rizo. Ya bastante con esto, no le pongas esto, porque el lector está diciendo, uy, se ve que este va a ser Domingo, otra vez. Me dio un apretado de brazo y me dijo que lo alegraba que menos días saliera de la calle, y yo me sentí pletórico de felicidad. Se despegó del abrazo, esbozó una mueca. Ojo, estas cosas hacen que el lector ya anticipe el final. Listo. ¿Ves? No es hasta que se despegó el abrazo, porque el cuento ya para la cabeza del lector ya terminó. Lo ideal es que las alarmas, que suenen las alarmas, pero que uno no sepa por qué están sonando las alarmas. Eso es lo jodido. ¿Ves? Entonces hasta ahora es lo más normal del mundo. Se despegó, me dio un apretado abrazo y me dijo que lo alegraba, que en menos de días saliera a la calle, y yo me sentí pletórico de felicidad. Se despegó del abrazo, esbozó una mueca pegando los labios y me presionó suavemente con dedos helados y flácidos la palma de las manos. ¿Ven? Un frío de 1000 glaciares se ganó hasta mis entrañas. Sentí una fuerza podrida como de cáncer ingresando dentro de mí. Acá ya el lector a esta altura, con esto, ya sabe qué es lo que está pasando. Esperaba con ansias que seas libre, me dijo, con otra voz particularmente familiar. Trabajé mucho en ello. Esperaba con ansias que seas libre, me dijo. Trabajé mucho por ello. Y me penetró enseguida su mirada rara. Con ese macabro brillo en el cual no había reparado. Con ese macabro brillo en el que no había reparado, esos malditos ojos que se me presentaron aquella noche de los cursos. Listo, ya está. Y el lector, ¿qué dice? El lector dice esto, mirá. Esto. Este no es mi amigo, ayuda, vociferé empantado de nuevo por el mismo fango de horror. Es domingo, es el brujo Domingo. Ya está. ¿Estamos todos de acuerdo, muchachos? Sí. Vos, Mariano, estás de acuerdo. ¿Nadie más? Fracasé como el peor. Espectacular, sí. Claro. Entendido, bárbaro, Franco, me alegro mucho. Ya el cuento tenés, mira, la verdad que yo siempre pido un aplauso cuando se termina el cuento, ¿no? Pero esta vez voy a pedir un aplauso preventivo, porque después que hagamos la corrección de estilo, esto va a quedar como un cuento de la reputísima madre de los parió. Así que pongan en on un fuerte aplauso para don Franco Schiavelli. Otra cosa pero muy piola que tiene el cuento, el hecho de que uno está en esa casa y piensa que ese va a ser el microespacio, la unidad del lugar, me refiero a la casa de Alejo, la unidad del lugar en donde va a salir, donde se va a desarrollar el cuento, todo el cuento. Pero cuando esta gente se va para el corso, sale de la casa, yo dije, qué lindo, ¿viste? O sea, eso me sorprendió muy gratamente. Volviendo a esto, acá en este lugar, viste que se concentraba lo del curandero, el vecinazgo adyacente, y ahora tenés que sumar algo acá muy, pero muy importante. Hay mucho odio entre Domingo y los dos amigos. Forman como una dupla. ¿Importa decir por qué se tenían tanta bronca? ¿Por qué el otro le tenía tanta bronca? Mirá,
Últimamente que la gente está tan loca, te toman bronca por cualquier pelotudez. Eso por empezar. Si vos empezás a poner que resulta que ellos una vez lo vieron a Domingo a punto de cogerse a un adolescente y fueron y llamaron a la policía y este juró vengarse, y bueno, ¿qué quieren que les diga? Eso ya sería parte de una novela, ya estaría de otro ángulo mirándose las cosas. Con esto, digamos, de la bronca, ya está, ya con eso está bien. Acuérdense del cuento mío, perdón que lo pongo como ejemplo, pero lo recuerdo, el tejido social está cada vez más hecho pelota. Lo ven al tío Bebe en el estacionamiento del balneario y se cruzan una broma, ¿no? ¿Qué hay de la intelectualidad vernácula, ¿no? Y él le contesta qué hay de la dirigencia empresarial. Y inmediatamente dice, con el tío Bebe nos unía un odio cariñoso, dice. ¿Ven? Pero nunca aclara por qué, pero uno después cuando lo ve al tío Bebe como el zurdo incoherente que es, ahí entiende por qué la pareja protagónica se tenían bronca con este pelotudo. ¿Me explico? Bueno, fantástico, muchachos. Como siempre, ¿alguno tiene alguna pregunta que hacer? El autor, compañero, ¿se puede poner eso? Hoy en día la gente está tan loca que... Sí, habría que ver, interesante la idea. Tenerla en cuenta, Franco, acá. Hoy en día la gente está tan loca que no importa los motivos de la bronca. Cualquiera es bueno para... Está muy bueno, Francis, ¿sí? Todo claro, perfecto. Bueno, fenómeno. Y si ustedes, miembros de nuestra querida audiencia, tienen ganas de darse una vuelta por el taller y recibir el mismo SPA, SPA, que el cuento de Franco, vengan y van a salir mucho más escritores que cuando entraron. Eso es una garantía. SPA, ¿qué significa? ¿De dónde viene? Salus per aquam, la salud por el agua. Bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, muchachos, el próximo sábado. Me refiero justamente a nuestra querida audiencia. Nosotros seguimos trabajando en este rato que nos queda en otro autor. Chao, hasta pronto. Pongan like, compartan, comenten y la hacemos con Tutti. Gracias por todo.